¿qué tal? Soy la maestra Natalie. Acompáñenme en esta cápsula número 2 de la materia de métodos de investigación. Vamos a dar inicio. Algunos tipos de investigación surgen a partir de ideas, independientemente del paradigma que respalde nuestro estudio o del enfoque que se adopte. Esas ideas representan el primer contacto con la realidad. Por ejemplo, si es de manera objetiva en caso de enfoques cuantitativos o de manera subjetiva cuando utilizamos un enfoque cualitativo o intersubjetiva cuando nuestra perspectiva es mixta. Estos son el punto de partida para realizar nuestra investigación y el análisis que se va a realizar. Hay una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, las cuales podemos aplicar. Se encuentran en las experiencias individuales, en los materiales escritos, algunas piezas audiovisuales, ¿sí? Programas de radio o televisión, que tengamos algún interés sobre alguna problemática que hayamos escuchado o visto, así como la información disponible que se tenga en Internet, las teorías, algunos descubrimientos, productos de otras investigaciones que sirvan como un antecedente para realizar nuestras investigaciones. Algunas conversaciones personales con familiares, conocidos, sobre un tema de interés que tengamos, ¿no? Que nos haya llamado la atención. Observaciones de hechos, también algunas creencias e incluso intuiciones o presentimientos, algunos testimonios de personas sobre acerca de una situación en la que no se llevó a cabo una propuesta, una resolución y que puedan ser en medida una investigación. La mayoría de estas ideas, pues, son inicialmente vagas y requieren analizarse con mucho cuidado, con una estructura, con un proceso, con un orden, ¿no? De un inicio a un fin, para que lleguemos a una conclusión de nuestra investigación. ¿Para qué? Para que éstas transformen en planteamientos precisos, estructurados y en particular en el proceso cuantitativo, ¿no? Como lo mencionan algunos autores como la Bobis y Eiderton, cuando una persona concibe una idea de investigación, debe familiarizarse con el campo de conocimiento en el que se ubica la idea. Es decir, nosotros tenemos que ver el tema de interés, familiarizarnos con algún material impreso, alguna publicación que se haya hecho sobre este tema en el que nosotros queremos hacer la investigación, ¿sí? Profundizar más allá de lo que tenemos, revisar algunos estudios, algunas investigaciones o trabajos anteriores, especialmente si uno no es experto en el tema. Si es un tema de interés que no estamos familiarizados, hay que corroborar todos estos estudios, estas estrategias que se hayan tenido con anterioridad para llevar a cabo nuestra investigación. Investigar la idea o el tema de interés, la problemática, nos permitirá que, número uno, investigar sobre algún tema que se haya estudiado a fondo. Estructurar también más formalmente la idea de investigación, no tener solo una idea vaga o ambigua, sino darle un sistema, un proceso, ¿sí? Seleccionar la perspectiva principal desde la cual nosotros vamos a abordar nuestra investigación. La mayoría de las investigaciones, a pesar de que se ubican dentro de un encuadre o una perspectiva en particular, ¿sí? O del tema de interés que tengamos, o no pueden evitar en mayor o menor medida tocar otros temas que se relacionan entre sí o con otros campos o otras disciplinas. Cuando se considera o se selecciona el enfoque, ¿sí? Se habla de una perspectiva principal o fundamental en la cual se va a llevar a cabo nuestra investigación y no solo de una perspectiva única, porque depende del tema que nosotros vayamos a abordar en esta investigación, ¿sí? Para entender un poco mejor las perspectivas,
Hay algunos tipos de investigación que tenemos que tener una idea para entenderlas mejor y de ahí nosotros esclarecer qué tipo de investigación, qué estrategias vamos a aplicar en esta y que se adapte mejor a nuestra tema de interés. Por ejemplo, hay tipos de investigación documental, hay tipos de carácter de campo, ¿sí? Hay tipos de investigación que tienen un enfoque cuantitativo, cualitativo, ¿sí? Dependiendo el tema de interés y la perspectiva en la que nosotros vamos a aplicar nuestra investigación. También estudiar a los fenómenos, ¿sí? Recopilar todos los datos importantes, las estrategias de materiales impresos, audiovisuales, gráficos, en los que nosotros vamos a tener este tipo de investigación. En la investigación documental, esta se realiza con el objetivo de analizar la información ya existente, sin necesidad de recolectar datos directamente en el hábitat o en el ambiente natural del fenómeno o el tema de interés, o las personas, en este caso, que nosotros vamos a estudiar. ¿Sí? Sino se basa en documentos, libros, artículos, informes, todo aquel material impreso que nosotros tengamos al alcance y que nos sustente nuestra investigación. ¿Sí? Archivos estadísticos o cualquier fuente escrita o registrada que permita profundizar un tema. ¿Sí? Podemos ir a una biblioteca, una hemeroteca, si son hechos históricos, si es un enfoque cualitativo, si es un enfoque cuantitativo, revisar gráficas, estadísticas que nos permitan tener un antecedente, ¿sí? O una documentación de estos mismos tipos de investigación. ¿Sí? Este tipo de investigación documental generalmente se utiliza, ¿sí? Para revisar antecedentes sobre un tema específico, ¿sí? Lo que antecedió a nuestra investigación, a nuestro enfoque, ¿no? El tema de interés, comprender teorías y conceptos antes de realizar investigaciones de campo, ver lo que algunos autores aportaron, las teorías que se llevaron a cabo, los conceptos, las definiciones que más se profundicen con nuestra investigación o que más se acerquen a nuestro enfoque ya seleccionado. Analizar los fenómenos históricos, sociales o científicos sin intervención directa, ¿sí? Que no haya otra persona que manipule a nuestro tema de interés, a que tenga una influencia en nuestra investigación, sino más que nosotros que ya tenemos seleccionado nuestro tema de interés, la investigación que se va a llevar, el tipo de investigación y todos los estrategias, métodos, técnicas que ya nosotros seleccionamos y lo que vamos a abordar dentro de nuestra investigación. El otro tipo de investigación es de campo. Aquí se lleva cuando se requiere recoger información directamente del entorno donde ocurre el fenómeno de estudio. Como lo decíamos en algunas disciplinas como la biología, donde hay que estudiar a los animales, donde hay que estudiar al fenómeno directamente, ¿sí? En el lugar, ¿sí? En lugar de basarse únicamente en fuentes secundarias o documentos, ¿no? Ir de manera personal, trasladarse al lugar y ver cómo el fenómeno actúa dentro de su hábitat natural en el caso de la biología. En este tipo de investigación permite a los investigadores observar, medir, ¿sí? Y registrar los comportamientos, las conductas, las características o las situaciones, ¿sí? Tal como presentan en la realidad, ¿sí? Dentro del entorno donde se presente este tipo de investigación, ofreciendo datos de primera mano que reflejan con mayor fidelidad, veracidad, ¿sí? La situación estudiada. Sí, este tipo de investigación se emplea generalmente en situaciones como los estudios sociales o culturales, ¿sí? De pueblos indígenas, de lenguas, de biología, de psicología, donde se necesita conocer opiniones, costumbres, actitudes o comportamientos de un grupo de personas en su contexto natural.
¿sí? O investigaciones ambientales, biológicas, donde examinan ecosistemas, especies, procesos naturales en su hábitat. Análisis de procesos industriales, educativos, organizacionales, observando cómo se desarrollan las actividades en el lugar de trabajo o en el lugar de estudio. ¿Sí? Para ver todas y corroborar las situaciones y que no haya influencia de terceras o una manipulación sobre estos estudios o personas que estén dentro de su contexto natural. También sirve para la validación de hipótesis o teorías, cuando es necesario comprobar si los conceptos o modelos teóricos aplican en estas situaciones reales. La investigación cualitativa, que es otro tipo también, que podemos darle ese sentido, ¿sí? Se centra más en comprender los fenómenos, las experiencias, los significados, los procesos desde una perspectiva de los participantes, ¿sí? Las cualidades, las habilidades, las destrezas, ¿sí? De las personas ante un contexto natural. En el lugar de medir o cuantificar datos, es decir, llevar a cabo recopilación numérica de estos. Busca este tipo de investigación cualitativa, interpretar la realidad y explorarla de manera que se profundice los comportamientos, las emociones, las opiniones, ¿sí? Los contextos sociales o culturales en los que se presente el fenómeno a estudiar. Este tipo de investigación permite capturar la complejidad y la experiencia humana, es decir, observar directamente el fenómeno a investigar, ¿sí? A las personas o los estudios que se quieran llegar a cabo en nuestra investigación. Los fenómenos no pueden reducirse a números en este tipo de investigación, sino más que nada en una perspectiva directa del participante en nuestra investigación. Y algunas características principales de este tipo de investigación, ¿sí? La primera es que se enfoca en la interpretación y comprensión y no en la medición. Quiere decir en lo que uno está observando en el momento de la investigación y no en números. Utilizan muestras pequeñas pero representativas en términos de profundidad y riqueza de información. Es decir, de una muestra, de un universo, se hace la muestra de una población y una pequeña parte de esa población, quiere decir un alumno, una persona, un solo fenómeno, es el que vamos a estudiar, según sea la disciplina o el enfoque que nosotros le demos. La información se recoge de manera directa mediante entrevistas, ¿sí? Encuestas, cuestionarios, ¿sí? A ciertos grupos, ¿sí? De la población. Grupos focales se le llama esto. El grupo principal que nosotros vamos a hacer nuestra investigación. La observación del participante o del fenómeno que se lleve a cabo. ¿Sí? Que sean diarios, bitácoras, documentos, ¿sí? A través de toda esta recopilación de los análisis de datos u otras que estemos observando directamente. Pueden ser también en videos u otras fuentes que reflejen realmente la experiencia humana o el fenómeno a investigar. ¿Sí? Los resultados suelen expresarse mediante descripciones narrativas, ¿sí? Categóricas, diálogos, acuerdos, ¿sí? Patrones o teorías emergentes, más que mediante estadísticas o gráficas. En este caso no vamos a graficar, no vamos a numerar, simplemente vamos a narrar las situaciones que nosotros observamos en este contexto. Otro tipo de investigación, que es la que comúnmente recurrimos, es la investigación cuantitativa, ¿sí? Se centra en medir y analizar los fenómenos. Aquí ya hablamos de manera de conteo, de números, ¿sí? Mediante datos numéricos, buscando identificar las relaciones, los patrones, las tendencias y comprobar las hipótesis. ¿Sí? En este caso ya se basa en la objetividad y la
replicabilidad de los resultados, es decir, si hubo un patrón repetitivo, una secuencia o un seguimiento, ¿sí? Utilizando procedimientos sistemáticos para recolectar y procesar la información, como cuáles, como las gráficas, eh, las estadísticas, las encuestas a cierto tipo de población. Las características principales de este tipo de investigación, ¿sí? Se enfocan en la cantidad, ¿sí? En la frecuencia y la magnitud de los fenómenos. Como les bien les decía, si hubo un antecedente y ahora que nosotros tenemos que aplicar esta investigación a este mismo tipo de fenómenos, ¿sí? ¿Con qué frecuencia se presenta, ¿sí? La cantidad de veces que se presenta, ¿sí? Utiliza muestras grandes y representativas, lo que permite generalizar los resultados. Ya quiere decir que ya es en masa, ya el fenómeno a estudiar, una muestra más grande que se tiene que observar aquí. La recolección de datos se hace mediante encuestas estructuradas, ya definido los cuestionarios, las encuestas que nosotros vamos a realizar a los participantes o al fenómeno a estudiar. Pruebas estandarizadas, ¿sí? Experimentos y registros estadísticos, como bien lo podemos recopilar en bitácoras, en las gráficas, ¿sí? Los resultados se presentan mediante tablas, gráficos, fórmulas matemáticas y análisis estadísticos. Permiten comprobar o probar hipótesis o teorías ya antecesoras o que nosotros tenemos una idea, ¿no? Puede ser esta comprobable con nuestros resultados, ¿no? Con nuestras tablas, lo que hayamos visto y contado en este momento. Bueno, nos vemos en la siguiente cápsula. Esto ha sido por todo por esta materia de métodos de investigación. Nos vemos en el siguiente video.